nombre a todos los que están en la casa. Hermoso, ya. Entonces fíjense, hermanos, todo esto estamos hablando, ¿verdad? Y tiene que ver, aunque se aleja un poquito del tema, pero estamos hablando de lo que es tener la mente de Cristo, y todo eso implica tener la simiente incorruptible que ha sido plantada aquí dentro, y esa simiente fue la que descendió. Entonces vamos a ver otro pasaje importante, que ahorita vamos a terminar de tocar un tema importante, que es la Bat Kol, pero antes de llegar allá vamos a ver, por ejemplo, este pasaje. Ya les digo, aquí 8:35, Marcos. ¿Qué dice? Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Piensen ustedes, cuando dice de mí, es decir, del Evangelio. ¿Ya? Porque dice, todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio. No son dos cosas diferentes. Es decir, el Evangelio. Yehoshua es el Evangelio. Todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, del Evangelio, la va a hallar, o sea, la vida eterna. Muy bien, entonces piensen ustedes, analizando el Evangelio de Marcos, sobre todo en lo que son los capítulos desde el 6 en adelante, si usted lo lee minuciosamente, esa sección del capítulo 6 prácticamente hasta el 9, más o menos, se dedica a descartar lo que no es Yehoshua. Entonces, por ejemplo, viene en el 6:3, los judíos se preguntan y dicen, pero este no es el hijo de María, no son sus hermanos fulano y sutano, el carpintero. No es, ¿ya? O sea, él no es el hijo de María. ¿Me explico? Vamos a ir respondiendo brevemente a eso. Lo que no es Yehoshua. Yehoshua, ya, otra cosa, no era carpintero tampoco. ¿Ya? No era carpintero. La palabra griega tekton, Al taller del maestro Ben. eso es otro cuento. Y entonces coge el martillo y la serrucho y la sierra. Es una canción mal hecha, le falta investigar. ¿Ya? Le falta investigar. A ver, tekton equivale al grupo hebreo que se escribe así: Harash. Harash Horesh. Harash Horesh. ¿Y qué es Harash Horesh? Hombre, un labrador de tierra. Labrador de tierra. ¿De acuerdo? Él era un hortelano. ¿Con quién lo confundió María Magdalena cuando resucitó? A ver. Ah, no lo confundió con un carpintero. Lo confundió con un hortelano. Cuando resucitó, estaba labrando la huerta, porque eso era lo que él hacía. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Él nunca estaba de carpintero y haciendo... En la película esta de Mel Gibson lo ponen haciendo mesa y la banquita. Nada de eso. ¿Ya? Nada de eso. Él era hortelano. De hecho, sus parábolas Son del campo. Vea, y dice el examen exhaustivo. El 85% de las parábolas de Jesús versan sobre el campo. Y en ella usted no ve un martillo, no ve un clavo, no ve un pedazo de madera, no ve nada de eso. Por eso, porque entonces vienen que arquitecton, porque fíjense ustedes, otra cosa. Tecton en griego, tecton. En griego, tecton significa simplemente obrero. Pero si vamos un poquito a la cultura griega, el tecton era el albañil, el que labraba piedra. Por eso hicieron la comparación del labrador, pero aquí este labraba el campo mientras el griego labraba era la piedra. Entonces el arquitecton era el jefe del tecton, o sea, el jefe del albañil, el que decía, ay, esa piedra va acá, esta piedra va acá, esta piedra va acá, pero no tenía que ver con carpintería. Lo más lejano es carpintero, ¿ya?
De ahí viene arquitecton. Arc, que es cabeza, y tecton, que es el albañil. Sí, hermano. O sea, lo que pasa es que en la antigüedad se mantenía el oficio del papá, del abuelo, de todos para atrás. También en Israel, los de una tribu eran dedicados a cierto oficio. Pero otras tribus eran dedicados a otro oficio. De pronto, cuando se inclinan a decir eso, será por el padre. Por eso, es que es la misma palabra. Que lo que estamos, es la misma palabra. O sea, José no era carpintero, José era labrador. ¿Pero labrador de qué? De Esa era campo. la pregunta. De campo. El texto no te dice, ¿Me explico? no te especifica su profesión, Claro. su oficio. Ya, ni la palabra Es definitoria. es definitoria. Pero en la cultura de Israel y donde vivía Jesús, porque Jesús vivía al norte de Israel, vivía en la ciudad de Nazaret, ¿cierto? Que era fértil, había el campo de Israel que estaba ahí abajito de Nazaret, y por haberlo encontrado, sí, es así, ¿cierto? Sabes que es así, si no ya me hubiera contestado. Entonces, Gracias. claro, ¿qué pasa? Que ¿con quién lo confundió María cuando resucitó? Eso es claro, con el hortelano. No lo vio con un martillo dando de el 85% de sus parábolas sobre el campo. Mira el pajarito, mira el lino, mira la semilla, mira la planta, ya, mira la cizaña, todo eso. O sea, más que la misma palabra, que no nos define su oficio exacto. El contexto Claro, ya es suficiente. Es suficiente Ya. para ir determinando que no era No era un descartando que no era un sí, carpintero. Pero no la impresión de que los telanos le cuidaban a la tumba o algo. No, hortelano era el labrador de una huerta, ya. Entonces él estaba con el asadón ahí, dándole. Pero A la tierra. con todo respeto, si bien es cierto, es una verdad, decir eso en estos momentos, cambiarle el sentido, No, mirar la pero historia. hay que Yo decirlo. sé que es así. Lo que nos llama la atención es toda la herejía que se ha proclamado como la canción del maestro. Y todo el martillo y la sierra y tal. Y todo el ejemplo y todas las parábolas que usa, inclusive la reforma protestante sobre lo que es el carpintero. Lamentablemente, hermano, pero ajá, la verdad sea dicha, ¿cierto? La verdad sea dicha. O Se van a sea, imaginar cuánto hay que... por eso está quedando en video grabado, para que lo vea el mundo. ¿Ah? Porque es que de esto no se habla, hermano. Y la gente sigue un status quo, no modifica nada, todo el mundo cree en la misma cosa y seguimos en la misma ignorancia, ¿verdad? El mismo desconocimiento. ¿Qué pasa? Que es peligroso no saberlo y no decirlo. Porque viene otro que de pronto sí se entera y sí sabe, muestra un par de amagues así y lleva a la gente a otro lado. Ah, te das cuenta, eso es mentiroso. Aquí esta es la verdad, ¿cierto? En cambio, yo no me sé callar las cosas que verifico y constato en la escritura. ¿Ya? Como decía el apóstol Pablo, esa cita fue como una especie de sello que mi hermano Orlando una vez. El apóstol Pablo decía: yo no les he rehusado nada del misterio de Dios. Todo lo que aprendí así se los di, yo no me reservé nada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les digo, esto es investigaciones de horas y días que llevó a verificar y todo, ¿verdad? Para dar lo mejor, hermano. Precisamente. Harash significa qué? Harash es eso, es que se puede decir de dos maneras. Es Harash o Joresh es labrador. labrador. Por ejemplo, vamos a buscar el Salmo y con esto vamos a terminar. Por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, ya les digo, donde aparece esa palabra. La Septuaginta tradujo tecton al hebreo Harash, Harash Joresh. Así que ya sabemos que la Septuaginta, sabemos en qué estaban pensando, no en carpintero. Vamos a ver la palabra, por ejemplo, aquí, ya les digo el Salmo. Ya les digo. Por ejemplo, el Salmo 129, versículo 3, o el 2, no sé si en español coincide. Salmo 129, versículo 3.
espalda araron los aradores. Dice, al Gaví Harshu Horshim. Sobre mi espalda araron los aradores. ¿Qué más dice? Jerihu de Manitán. Hicieron largos sus surcos. El surco está hablando del que está labrando la tierra. Y usa en el hebreo pasa griego como tecton. Tecton, claro. Ya. Que no te puede quedar carpintero. Entonces no puede ser carpintero porque no. Sencillamente no. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta, hermanos, pues que es otra cosa, definitivamente. O sea, hay que cambiar ciertas ideas que ya tenemos como fijas, hay que hacer un poquito de vacío de lo que se ha dicho y renovar, como dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Para entender otras cosas como más coherentes. La palabra araron es la que es tectón. Tecton, sí. Harshu Horshim. Horshim sería Tecton. ¿Ya? Horshim. Por ejemplo, aquí en Nehemías 11:35. Entonces, mire cómo traducen ahí. Nehemías 11:35. ¿Qué dice? Nehemías 11:35, para terminar. ¿Quién lo lee? Nehemías, después de Esdras, antes de los Salmos, por Job. Dice, Nor y Ono, Valle de los Artífices. Valle de los Artífices, traduce allí. En hebreo dice Horshim, es decir, de los labradores. El Valle de los Labradores, o sea, Valle, labrador. Vaya, ¿de qué me No así Valle de los carpinteros. Valle de los labradores. Es lógico, ¿verdad? Pero ahí traducen artífice, no tiene sentido. Muy bien, estamos hablando de las cosas que no era Yehoshua, ya vimos una de esas. Ya en la próxima vamos a seguir viendo qué otras cosas no era él, para seguir entendiendo lo que sí es él. ¿Quién es? Dios. Él es Dios, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro. Él es el anciano de días, el que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado. Amén.